como contenido de esta presentación, inicialmente vamos a hablar de la definición de la anemia hemolítica, la epidemiología, la fisiopatología y el espectro de manifestaciones clínicas, el diagnóstico, el tratamiento y las complicaciones, y pues por último el mensaje para llevar a casa. Entonces, para empezar, todos los que hemos leído de Harrison Anemia, pues hemos visto esta gráfica que Harrison nos habla siempre desde el capítulo del enfoque de las anemias, en donde uno inicialmente pues la definición, de acuerdo si es un hombre menor a 13 o una mujer menor a 12 gramos sobre decilitro de hemoglobina, se debe realizar el enfoque inicial con un hemograma completo y un conteo de reticulocitos. Y partiendo de este conteo de reticulocitos, entonces tenemos que ver si el índice reticulocitario es mayor a 2.5, en algunos textos, incluso los británicos en el BMJ hablan de mayor a 2 o menor a 2 para decir si es hiper o hipoproliferativa. Entonces ya nos dice que esa médula ósea es la que está afectada y por ende hay algo que está comprometiéndose a la producción o la maduración de los eritrocitos. Sin embargo, pues el día de hoy vamos a hablar aquí al lado derecho donde dice el índice mayor a 2.5 y vamos a hablar específicamente de la hemólisis o pues de la hemorragia y específicamente de las anemias hemolíticas autoinmunes. Ya hemos abordado a lo largo de este módulo pues la anemia ferropénica y el enfoque de las anemias generales, pero pues en este contexto vamos a hablar de la anemia hemolítica autoinmune. Entonces, para empezar, debemos tener en cuenta lo siguiente. Uno, la definición. A pesar de que no hay un consenso pues de expertos o que las sociedades de hematología, tanto la británica, americana, europea, se hayan puesto de acuerdo para decir que esto es anemia hemolítica autoinmune, según la última reunión que hicieron en el 2020, antes de que nos encerraran en el COVID, en el consenso de expertos que se llevó a cabo en el Reino Unido, se encontró que la definición en la cual lograron llegar a pues como un acuerdo es que es una hemólisis adquirida inmune mediada por el reconocimiento de autoantígenos de la membrana eritrocitaria con o sin la activación del sistema de complemento. ¿Esto por qué va a ser importante? Porque más adelante pues nos vamos a dar cuenta que de acuerdo al CUMS, al patrón del CUMS directo que tengamos y el CUMS fraccionado, asimismo es que vamos a realizar el enfoque de las mismas. No todas las anemias tienen complemento, no todas las anemias tienen IgG, no todas las anemias tienen IgM y de acuerdo a los anticuerpos y las fracciones del complemento que van a estar comprometidas, asimismo es que se van a tener tanto las manifestaciones clínicas como los paraclínicos que vamos a tener. De manera importante se debe tener en cuenta que más del 90% de la hemólisis que se tiene es extravascular, mediada en gran parte por el sistema reticuloendotelial, sea hepático o esplénico, y pues por todas las células macrófagos que pues mediante el reconocimiento del receptor C1q se da la fijación del complemento en algunos casos y asimismo la activación de las distintas vías del complemento para llegar a la hemólisis. Entonces, ya teniendo esto claro, podemos ver en la gráfica aquí que tenemos un eritrocito que va a estar marcado con los anticuerpos que van a estar siendo reconocidos por el sistema reticuloendotelial, que a su vez por las células mononucleares fagocíticas y los anticuerpos sean IgG subtipo 1 o IgG subtipo 3, que son los más comunes. Vamos a tener tres tipos de explicaciones fisiopatológicas para que se tenga. Uno, la fagocitosis. Dos, la fragmentación directa o la lisis que se generan los eritrocitos. Y tres, la citotoxicidad o la citotoxicidad dependiente de anticuerpos, que es como podemos ver aquí el ADCC. De manera importante, ¿qué más debemos saber? Aparte de que es adquirida, de que es extravascular, de que el sistema reticuloendotelial va a ser un pilar pues en la anemia hemolítica autoinmune, debemos tener en cuenta que hasta el 65% de las anemias hemolíticas autoinmunes son mediadas por anticuerpos calientes. ¿Por qué se llaman así? Ya vamos a ver. El 29% de estas son mediadas por anticuerpos fríos o un síndrome de anticuerpos fríos o una enfermedad mediada por anticuerpos fríos si es primaria o secundaria. El 1% que es la hemoglobinuria paroxística nocturna, que es una enfermedad casi que 100% de la población pediátrica, por la cual, pues razones de que estamos en un semillero de medicina interna no la vamos a tocar. Y el 5% es mixta, sin embargo, pues si es mixta no nos cambia el manejo, se maneja como una anemia hemolítica mediada por anticuerpos calientes. Entonces ya siguiendo. Listo, entonces ya en el segundo punto tenemos la epidemiología, que la epidemiología tiene una incidencia que es variable a nivel mundial y no hay muchas estadísticas con respecto a esto. Pero en general
se tiene que es entre 1 a 3 personas por cada 100.000 habitantes. Y va a representar entre el 40 y el 50% de las personas que tienen una anemia hemolítica autoinmune tienen otra enfermedad autoinmune asociada. Vamos a ver que los que tienen mayor prevalencia va a ser el subtipo primario, que no tiene una causa conocida, y el síndrome de Evans, que también es considerada una de las complicaciones. El subtipo secundario se asocia a lupus, y pues lo que se ha encontrado es que, como les dije ahorita, que casi la mitad van a estar asociadas a otras enfermedades autoinmunes. El lupus generalmente por autorreactividad va a terminar generando una anemia hemolítica autoinmune, que es lo que va a terminar generando pues esta asociación. Y como ahorita hablaba Nicolás, pues tenemos el síndrome de aglutininas frías o de anticuerpos fríos, que va a tener una incidencia de 1 millón por año, por lo cual es muy, muy poco frecuente, y pues se da principalmente en las mujeres. Y las formas cálidas, que son las formas más frecuentes, como dijo Nicolás ahorita, van a tener una tasa de mortalidad del 20%, lo que significa que pues es un porcentaje alto, y el diagnóstico del tratamiento debe ser oportuno. Hay un problema no solo en Colombia, sino en general, sí, porque la mayoría de estas estadísticas son tomadas de la población europea y americana. Lo que es en países en vía de desarrollo no se tiene una estadística ni clara ni medio cercana de este problema, por lo tanto no se cuenta con una estadística que nos ponga a nosotros pues en el mapa, o a nosotros en contexto de la situación del país. Ya para hablar de la fisiopatología, pues vamos a ver que de manera general esta anemia hemolítica autoinmune, que es esta destrucción eritrocitaria aumentada, va a estar mediada por anticuerpos que pueden estar acompañados por la activación del complemento, o por toxicidad mediada por los mismos anticuerpos sin necesidad de la activación del complemento. Esta toxicidad celular mediada por los anticuerpos va a ser principalmente por las células natural killer y los linfocitos TCD8, ¿sí? Que van a generar lo siguiente, y es que la patogenia de los anticuerpos va a ser más o menos grave dependiendo de varias variables, las cuales están la clase de anticuerpos, ¿sí? Si son IgG o IgM, siendo más frecuentes los IgG, y la subclase de los mismos, que los más frecuentes son el IG1 e IG3, y a su vez son los más graves. El IG2 y el IG4 no son tan frecuentes y son menos graves. La afinidad que tengan estos anticuerpos por el eritrocito, la amplitud térmica, que lo que va a ser lo que nos va a diferenciar entre anticuerpos cálidos, anticuerpos fríos, la eficacia de la activación del complemento, pues como dijo Nicolás ahorita, vamos a ver que no todo el complemento, sino algunas partes del complemento se van a activar dependiendo de la enfermedad que tenga la persona. Entonces, entre más se active el complemento y más eficaz se active el complemento, pues va a haber mayor lisis. Y pues lo podemos diferenciar en que también los anticuerpos o la forma cálida se va a tener una lisis principalmente en hígado y en vaso, va a tener una temperatura mayor, mientras que los de anticuerpos fríos se va a relacionar más con anticuerpos IgM, va a ser intravascular y va a ser mediada por la fracción C3D. Dale, Nico, por favor. Entonces vamos a ver que, pues primero las subclases van a actuar directamente contra los epítopos del RH, ¿sí? Para tenerlo ahí en cuenta. Entonces, ya hablando de la parte de la activación vamos a tener, perdón, aquí que el tejido, pues normal, cualquier tejido, los linfocitos B autorreactivos pueden activar tanto el complemento como pueden formar anticuerpos IgG y IgM. Cuando se activa la vía del complemento, va a darse una lisis celular osmótica por activación del MAC. Esta activación del MAC va a hacer que los linfocitos TCD8 y NK que hablamos anteriormente van a transportar receptores de membrana para la porción FC de la IgG, ¿sí?
y al mismo tiempo que ocurre la lisis por el complemento, va a ocurrir en la circulación, o sea, esta lisis va a darse en la circulación, como puede darse en el hígado. Mientras que la citotoxicidad mediada por células va a darse en los órganos linfoides y va a darse en el vaso. Entonces vamos a ver que tanto por la vía de anticuerpos como por vía de lisis celular va a haber una autoinmunidad eritrocitaria que va a terminar en una citotoxicidad, y además vamos a ver que los macrófagos van a hacer la lisis por otra vía, eh, por la vía de la opsonización del complemento. Entonces la autoinmunidad va a ser tanto por lisis osmótica por activación del complemento, los autoanticuerpos y la fagocitosis por parte de los macrófagos que se unen por la opsonización. Entonces, vamos a ver que hay mecanismos moleculares por los cuales se desarrolla esta autoinmunidad. Entonces, uno de los principales es este mimetismo molecular, que es el mecanismo predominante en las anemias hemolíticas secundarias, que van a ser inducidas principalmente por fármacos y factores ambientales. Fármacos tenemos los antibióticos, antiinflamatorios y antineoplásicos. Ambientales, pues tenemos los tratamientos para cáncer y las radiaciones, y también tenemos las infecciones, que van a ser principalmente de bacterias, de micoplasma y de virus, que nos van a generar este mimetismo molecular. Además, hay otro proceso molecular por el cual nos explica la autorreactividad, y es la presencia de linfocitos policlonales que no se destruyeron en el proceso de la autorreactivación. Entonces, la presencia de estos linfocitos se da principalmente por infecciones en la niñez o enfermedades linfoproliferativas que pues nos van a explicar un daño a nivel general, ¿sí? Vamos a ver que estas autorreactividades se van a dar principalmente por proteínas que se tienen comúnmente, o que tienen en común tanto los eritrocitos como proteínas o carbohidratos de algunas de estas cosas que les acabo de nombrar. Además, pues vamos a ver que dentro de los antibióticos, para tenerlo en cuenta, los principales que generan este mimetismo molecular van a ser la penicilina y el cefotetano, principalmente. Entonces, aquí tenemos un esquema general de pues, la vía tanto del complemento, ¿sí? Que nos va a hablar que los IgM se van a unir al complemento, pero los IgM, a diferencia de los IgG, no se van a unir completamente, sino que van a unirse de manera temporal, pero lo van a activar completamente. Luego de que el IgM se separa, se da la activación del complemento, la fagocitosis por parte de los macrófagos, que van a fagocitar los eritrocitos que fueron opsonizados principalmente con C3b, que esto se da principalmente en el hígado y dentro del vaso, pues de manera intravascular, perdón. Vamos a ver que cuando hablamos de IgM, hablamos de anticuerpos fríos principalmente. Este IgM se va a unir a C1, va a iniciar la vía clásica del complemento, se va a activar la esterasa de C1 y va a activar a C4 y C2, generando que la convertasa de C3 dé como resultado la división en C3A y C3B. Estos eritrocitos marcados con C3b van a estar secuestrados en el hígado, mientras que otros eritrocitos que van a seguir la vía y van a generar la activación de C5 por la unión de C3b van a terminar formando el MAC y van a terminar generando la hemólisis intravascular. Es por eso que, como les dije ahorita, IgM va a generar hemólisis en hígado y hemólisis intravascular. Entonces, como dijo Nicolás, pues la positividad del CUMS directo va a ser un marcador de la participación del complemento en las formas cálidas. Aquí tenemos pues que hay una asociación de un aumento o disminución de interleuquinas que pues se asocia con la patogenicidad de la anemia, y es que un aumento de los niveles de TH17 aumenta los niveles de interleuquina 17, lo que se ha asociado, pues se ha visto que
aumenta la reactividad de los linfocitos autorreactivos y pues por lo tanto aumenta la actividad de la enfermedad y la hemólisis como tal. Y aquí pues tenemos una tablita pues que nos guía bastante con los mecanismos patogénicos de la enfermedad según los subtipos que se tienen clasificados pues de la anemia hemolítica autoinmune, que es lo que pues les acabo de mencionar. Aquí tenemos pues lo mismo, pero un poco más detallado, pero pues es lo que ya les he comentado. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas, vamos a ver que la sintomatología es heterogénea y la severidad, pues a su vez depende del grado de anemia y las comorbilidades que tenga la persona, pero pues generalmente se van a presentar con una sintomatología de anemia que pues gran parte la vimos en el enfoque de anemias, que pues va a ser disnea, taquicardia, astenia, dinamia, palidez y palpitaciones. Además, como sea una hemólisis intravascular, pues se puede presentar con ictericia, también se puede presentar coluria, espleno y hepatomegalia, principalmente cuando se da una anemia hemolítica secundaria, linfoadenopatía, pues por la proliferación de linfocitos autorreactivos, trombocitopenia inmune, que se asocia pues, principalmente al síndrome de Evans, que es también una de las complicaciones, y una insuficiencia cardíaca descompensada que se da principalmente en los casos más graves cuando la anemia no se detectó tempranamente. Aquí tenemos lo mismo, un cuadrito, pero este es un cuadrito de Harrison que nos da pues guías de lo que podemos encontrar en la anemia hemolítica autoinmune, donde podemos encontrar pues, lo que ya les comenté, y además vamos a encontrar un aumento de la LDH, algunas veces podemos encontrar un aumento de la bilirrubina, de los reticulocitos y una reducción de la aptoglobina. Bueno, entonces ya en cuanto al diagnóstico, una vez siempre que se esté enfrentando a un paciente con anemia hemolítica autoinmune, hacerse 3 preguntas. Uno, pues siempre tener la sospecha clínica, ya que las manifestaciones, pues a pesar de que se pueden presentar en múltiples síndromes clínicos que no sean anemia hemolítica autoinmune, pues se debe tener siempre como esa triada de anemia severa, ictericia y esplenomegalia, que le prenda a uno las alarmas con un paciente que llegue al servicio de urgencias, o incluso pacientes en la consulta externa que al examen físico no vea una palidez mucocutánea generalizada asociada a escleras ictéricas y se palpe un hepato de esplenomegalia, pues tener en cuenta, obviamente, apoyarse de la historia clínica y hacer una buena anamnesis para lograr identificar otros síntomas asociados, sea síntomas B, pérdida de peso recientemente, el paciente tenga fenómenos vasoespásticos en zonas sacrales. Entonces, ya que como vimos que la epidemiología no es tan frecuente, entonces una vez uno tenga esto, uno debe iniciar a pensar, ¿verdaderamente mi paciente tiene una anemia hemolítica autoinmune o debo iniciar a descartar otras etiologías? Aparte de eso, si ya tenemos una sospecha clínica, entonces ya lo que tenemos que hacer es que si esta triada clínica que nos dicen los libros está presente en el paciente, entonces ya tenemos que ir nosotros con los paraclínicos a confirmar si verdaderamente el paciente tiene un síndrome de pues una hemólisis. Y 3, pues ya realizar el enfoque diagnóstico específico, que lo vamos a hacer en 4 pasos. Entonces, ¿por qué es importante? Porque antes de uno pensar en anemia hemolítica autoinmune, incluso las membranopatías y las enfermedades asociadas a la membrana eritrocitaria, sea la esferocitosis o la liptocitosis hereditaria, son mucho más comunes que la anemia hemolítica autoinmune. Los desórdenes enzimáticos, ya sea el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa que el extendido de sangre periférica que vamos a ver más adelante, se pueden presentar con los cuerpos de Heinz secundario al consumo de algún medicamento con alta capacidad de reducción de regeneración de radicales libres. Las hemoglobinopatías, muy importante en nuestro medio, la enfermedad, la drepanocitosis o la enfermedad de anemia de células falciformes, las talasemias, y tener en cuenta que estos son los pacientes hereditarios, que usualmente son pacientes que en el caso de la drepanocitosis a los 8 meses es el promedio que hacen el diagnóstico a los 8 meses de vida. Entonces es raro que un paciente adulto debute con una anemia hemolítica pues en la edad adulta. Ya luego entonces uno tiene que pensar, mi paciente tiene una enfermedad autoinmune, tiene una enfermedad autoinmune, que es lo que ya vamos a ver en el primer paso, o es inducido por medicamentos.
Y ya secundaria, como ya mencionó muy bien Hugo, pues tener en cuenta los pacientes en nuestro medio también la malaria, la infección por Clostridium, los usuarios que tengan válvulas mecánicas protésicas, la hemoglobinuria paroxística nocturna, las microangiopatías trombóticas, que pues a grosso modo los esquistocitos nos van a guiar hacia allá. El hiperesplenismo, digamos que otros diagnósticos diferenciales muy amplios. Entonces, una vez ya tengamos el paciente con la sospecha clínica, ¿qué tenemos que hacer? Uno, preguntarnos si verdaderamente está haciendo una hemólisis. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues mediante paraclínicos que nos van a permitir guiar específicamente el paciente que tiene. Dos, una vez ya confirmada esa hemólisis, tenemos que determinar, mi paciente tiene una hemólisis, ¿por qué? Porque la membrana eritrocitaria está débil, porque el paciente está presentando algún fenómeno vascular que está comprometiendo que los eritrocitos no puedan fluir a lo largo de los capilares, o es verdaderamente que hay anticuerpos, sea IgM, IgG, incluso en algunos casos se ha hablado en la anemia hemolítica autoinmune mediada por IgA, hasta el 5% puede ser mediada por IgA, y cuál tipo de anemia hemolítica autoinmune es, sea fría, sea mediada por anticuerpos calientes, o sea mixta, o sea una hemoglobina paroxística fría, que como mencionamos es netamente de los niños. Y por último, preguntarse si es primaria o es secundaria. ¿Por qué? Porque el 50% de las anemias hemolíticas autoinmunes mediadas por anticuerpos calientes son secundarias. Entonces, de dos pacientes, uno tiene una primaria y el otro tiene una secundaria. Entonces, aquí tenemos que ver marcadores de hemólisis. Los pacientes con una hiperbilirubinemia a expensas de la indirecta, con una médula ósea hiperproliferativa con unos reticulocitos mayor a 2.5, una LDH por encima del límite superior, una aptoglobina disminuida, un extendido de sangre periférica que nos hable de hallazgos compatibles que el paciente está haciendo hemólisis, sea policromasia, sea anisocitosis, si el paciente está anémico puede presentar incluso esquistocitos sin ser una anemia hemolítica, una microangiopatía trombótica. Y en los casos de los pacientes con exacerbaciones severas que hacen hemólisis intravascular, la hemoglobinuria y la hemoglobinemia que presentan estos pacientes. Entonces aquí al lado derecho podemos ver pues los distintos marcadores clínicos que nos hablan de cuáles son intravasculares y extravasculares, y pues como podemos ver específicamente no hay ninguno que lo ayude a diferenciar, por lo cual pues debe tener siempre en estos pacientes realizar el enfoque inicial. Entonces, uno, ya confirmamos la hemólisis, mi paciente tiene una ictericia a expensas de la indirecta con una médula ósea que está produciendo con un LDH elevado, la aptoglobina disminuida, un extendido de sangre periférica que nos está diciendo que el paciente está en hemólisis, entonces ya podemos pasar al segundo paso. El segundo paso, entonces, debemos tener en cuenta que nos habla del test de antiglobulina directo. Pero es importante que un CUMS directo positivo no confirma la anemia hemolítica autoinmune y un CUMS directo negativo no la descarta. Hasta el 3 al 10% de los pacientes tienen un CUMS negativo y pueden tener la anemia hemolítica autoinmune pues presente. Y es importante tener en cuenta que en la población general, uno a tres cada 10.000 pacientes tienen un CUMS positivo y están playeros caminando por la vida. Entonces, pues tenerlo siempre muy en cuenta cuando uno está haciendo el enfoque de estos pacientes, y siempre en una anemia pedir los exámenes que lo ayudan uno a guiar y no a confundir para realizar un mejor enfoque. Entonces, antes de tener en cuenta el CUMS y antes de mandarlo, tenemos que volver a preguntarnos tres cosas. Uno, ¿mi paciente en los últimos 3 meses lo han transfundido? 2. Si mi paciente tiene un trasplante de órgano sólido o de células hematopoyéticas. Y 3. Si hay medicamentos asociados. ¿Por qué? Porque las transfusiones asocian a reacciones transfusionales tardías que pueden presentarse con síndromes hemolíticos y pueden tener CUMS positivo por el cross-reacting que hacen con los eritrocitos del huésped que está ingresando. Si mi paciente tiene un trasplante de órgano sólido o de células hematopoyéticas, pues de la misma manera nos puede presentar que el paciente tenga CUMS positivo y que se hayan pasado linfocitos T autorreactivos del huésped. Y 3, si hay medicamentos. ¿Por qué? Porque se ha incluso documentado que hasta el 10% de las anemias hemolíticas autoinmunes están asociadas a formación de anticuerpos mediada por medicamentos, ya sea por abtenos y absorción de los medicamentos, que como mencionó muy bien Hugo, son las penicilinas, específicamente también las cefalosporinas y los distintos que podemos ver ahí. Otras que pueden formar inmunocomplejos, ya sea per se los fármacos
o los subproductos del metabolismo que se generen autoanticuerpos, o pues se tienen también pues mecanismos desconocidos. Entonces, ya vimos que el paciente confirmamos la hemólisis, vimos que descartamos estas tres cosas que estamos viendo aquí, que el paciente tiene un CUMS directo positivo. Aquí podemos ver una foto del doctor CUMS que era veterinario, no era médico, y él todos estos ensayos los hizo en suero de caballos, no de humanos, y pues fue como el gran aporte que él realizó a la ciencia. Y ya posterior a esto pasamos a determinar qué tipo de anemia hemolítica autoinmune es. Entonces ya tenemos un CUMS positivo en este algoritmo que fuimos fragmentando el New England, que más adelante vamos a ver. Ellos nos dicen, si ya el test de antiglobulina directo le dio positivo, pídale el CUMS fraccionado o el CUMS monoespecífico, que nos va a ver, como podemos ver aquí a mano derecha, cuál es el anticuerpo que va a estar específicamente más implicado en el contexto de la anemia hemolítica autoinmune. Y de acuerdo a las diluciones que se tengan pues en estos pocillos o microdiluciones que se hagan en el laboratorio, asimismo nos lo van a reportar a nosotros con las cruces que van a ser el grado de afinidad que tienen la unión de los anticuerpos a la membrana eritrocitaria. ¿Por qué va a ser esto importante? Porque no todo CUMS directo positivo no significa que el paciente tiene una anemia hemolítica autoinmune mediada por anticuerpos calientes. En el 50% de los casos sí, pero el otro 50%, en el 65% de los casos sí. Pero debemos recordar que el otro 35% de los casos no va a ser por anticuerpos calientes, y el tratamiento es completamente distinto y no le va a servir a los pacientes que tengan anticuerpos fríos. Entonces, ya hablando un poquito de la anemia hemolítica mediada por anticuerpos calientes, ya como mencionó muy bien Hugo, va a ser mediado por IgG subtipo 1 y 3 y la fracción del complemento C3b cuando se da pues por la C3b convertasa que se activa. ¿Y por qué se llaman calientes? Porque estos se van a fijar a los eritrocitos a los 37 grados, y en el laboratorio, cuando el laboratorista, el hematólogo, bueno, dependiendo del país, el que procesa estas muestras, realiza el examen, es a 37 grados que se tiene la mayor afinidad para la unión de los anticuerpos. Y es importante que son anticuerpos policlonales de linfocitos B, que en este contexto pues van a ser autorreactivos contra las distintas proteínas. ¿Y qué va a pasar? El receptor FC de la IgG, específicamente el R3, se va a unir a estas inmunoglobulinas, se los va a llevar a la pulpa roja del hígado, en los corpúsculos de Malpighi, donde va a hacer toda la hemólisis mediada por el sistema retículo endotelial. Y que es importante tener en cuenta que hasta el 7% de los pacientes que se presentan con anemia hemolítica autoinmune tienen síndrome de Evans, que no es más que una anemia hemolítica autoinmune mediada por anticuerpos calientes más anticuerpos detectables contra la glicoproteína 2B3A, que pues es la que inhibe el axizimab y el tirofiban, que pues tenían utilidad en el manejo del síndrome coronario agudo. Entonces, aparte de esto, debemos tener en cuenta que el 50% de los pacientes que se presentan con una anemia hemolítica autoinmune son secundarias a algo. Entonces, siempre que usted diagnostique una anemia hemolítica mediada por anticuerpos calientes, búsquele algo más. Porque de 2 pacientes, uno le va a tener o un desorden hematológico, o va a tener un tumor, o va a tener una enfermedad autoinmune de base, o va a ser una exacerbación o incluso una presentación de una enfermedad autoinmune, o pues mediado por distintas infecciones. Entonces, volviendo a la gráfica que vimos ahorita del New England, inicialmente tenemos que los anticuerpos IgG y la fracción C3b del complemento se van a fijar. ¿Y qué va a pasar? Que se va a dar la unión antígeno-anticuerpo en la membrana eritrocitaria por el receptor C1q, el receptor FC, que va a permitir que se dé toda la cascada de señalización y la activación de la cascada del complemento, el complejo ataque a la membrana, y la lisis en el contexto de la MAC intravascular y en el contexto del C3b en el sistema retículo endotelial, específicamente en el vaso y en el hígado, pero en menor proporción. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque los pacientes que presentan una anemia hemolítica autoinmune antes de la década del 2000, cuando el rituximab no existía, la segunda línea de tratamiento eran refractarios a corticoides, a estos pacientes se les hacía esplenectomía, pero a los de anticuerpos fríos no. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Cómo es el tratamiento? Ya tenemos que el paciente tiene la clínica, la sospecha paraclínica, el CUMS directo y el específico que nos habla que el paciente tiene una anemia hemolítica autoinmune. Le buscamos la enfermedad secundaria o la enfermedad de base,
Si la tiene, pues le tratamos esa enfermedad de base que nos va a ayudar a que el paciente haga remisión, y si no la tiene, pues lo que vamos a hacer es tratarlo. ¿Y cómo? Con glucocorticoides. Si un paciente le llega en el servicio de urgencias con una anemia severa o anemia que atenta contra la vida, una hemoglobina menor a 5, menor a 4, en estos pacientes es que se ha valorado el uso de pulsos de metilprednisolona, específicamente entre 200 a 500 miligramos por 3 días. Y posterior a esto se habla de que a los pacientes se les inicia la prednisolona, que es el pilar del tratamiento para estos pacientes. ¿Qué se debe tener en cuenta? Una vez se inicie la prednisolona, a 1 miligramo kilogramo, hablan de 60 miligramos hasta 100 miligramos día, se debe iniciar la titulación en un periodo máximo de un tratamiento de 3 meses, pero se debe tener en cuenta que aquellos pacientes que uno le deja la prednisolona a menos de 10 miligramos en 2 meses, tienen riesgo de hacer hasta un 40% más de flares de su enfermedad, y se debe tener muy en cuenta con los corticoides y todos los efectos secundarios adversos que se tienen, la discontinuación de los mismos antes de los 6 meses. Aquí a mano derecha podemos ver los criterios que se mencionan en la última reunión que les dije del consenso de expertos de anemia hemolítica, que nos hablaban de la respuesta completa, que no es más que se normalice la hemoglobina, el paciente no tiene paraclínico sugestivo de hemólisis y no ha sido transfundido. Cuando un paciente tiene eso, nos respondió completamente. Y ya pues más abajo podemos ver las definiciones de resistencia o dependencia de los corticoides, sea como sea el paciente. Entonces, aquí podemos ver este algoritmo de tratamiento. 1. Le iniciamos prednisolona 1.5 miligramos y nos dicen si quiere empiécele o si quiere no le empieza al paciente el rituximab de una vez. ¿De qué depende? Pues netamente ya sea del protocolo, porque todo esto se basa en estudios y en clinical trials, ya que son enfermedades raras, pues la anticuerpos calientes es un poquito más común, pero pues se basa en protocolos o en series o en cohortes muy pequeñas en donde se ha encontrado el tratamiento. Entonces, si se le inició al paciente la prednisolona y con esta prednisolona encontramos la remisión que fue la que previamente mencionamos, entonces se inicia a bajar la prednisolona hasta que el paciente, incluso con el primer ciclo de corticoides del 70% a 2 años, pueden estar libre de enfermedad. Pero, ¿qué pasa? Si este paciente le iniciamos la prednisolona, lo titulamos y volvió a presentar una caída, un flare de su enfermedad, entonces ahí ya nos dicen inicie rituximab. Hay 2 esquemas. El esquema de 375, entonces aquí tenemos que calcular la corporal del paciente por 4 semanas, o el esquema de linfoma, que es 1 gramo en el día 1 y 15, y en estos pacientes se hace el manejo. Ya, si este paciente no responde a rituximab, entonces nos dicen, cámbiale el esquema. Si le empezó 375, pásele a 1 gramo, y si le empezó el otro, pues viceversa. En caso que el paciente persista con actividad hemolítica, uno, pues si usted ya había prendido las alarmas de que este paciente de base tiene una enfermedad secundaria que le está causando esto, y se pueden utilizar los fármacos ahorradores de esteroides, que pues van a tener también mucha utilidad en estos pacientes, y la esplenectomía, que como les mencioné previamente, ya no se utiliza tanto, ya que el rituximab es superior y no se tiene el riesgo de que los pacientes hagan infecciones por encapsulados. Entonces, pues tenerlo muy en cuenta. Y si ya persiste con una enfermedad refractaria, entonces los inhibidores del proteosoma o la ciclofosfamida en infusión continua, pues en estos pacientes, pero pues esto digamos que ya es algo mucho más al alcance de nosotros. Entonces, pues recordar que el rituximab es un inhibidor del CD20, un receptor que se tiene específicamente en la membrana de los linfocitos B maduros, que por eso es que van a ser por linfocitos B policlonales, que son los que van a producir los anticuerpos. Y aquí tenemos de nuevo un algoritmo de tratamiento que, pues vamos a ver, el paciente tiene una anemia aguda o muy severa, entonces púlselo. Si requiere, transfúndalo. Obviamente, pues no estamos en una charla de transfusión, pero pues siempre de acuerdo a individualizar al paciente. Si es un paciente que tiene una falla cardíaca descompensada, un paciente coronario que tiene alguna cardiopatía, tratar de llevarlo lo más cercano a 10. Si no, es un paciente pues que puede tolerar hasta 7, un poquito más arriba antes de transfundirlo. Y en estos pacientes, pues ya vamos a ver más adelante,
Se debe hacer la transfusión no con unas pruebas cruzadas completas, sino específicamente con ABO y RH, porque las pruebas cruzadas completas pueden tomar hasta 24 horas y si un paciente está hemodinámicamente inestable, pues nadie va a esperar un día para ponerle eritrocitos. Hablan también de la inmunoglobulina B intravenosa, específicamente si los pacientes tienen una infección o un síndrome pues, hemolítico secundario a alguna infección. Y pues por el otro lado ya tenemos los pacientes que están en la consulta externa, que le llegan a usted que le está sospechando la anemia hemolítica autoinmune, que no es aguda ni severa, entonces usted lo trata con la prednisolona, le hace control ambulatorio a la 1 o 2 semanas para ver si ha remitido la enfermedad y ahí ya usted determina el rituximab y los esquemas. Entonces ya posterior a esto ya tenemos la sospecha clínica, diagnosticamos, tenemos el CUMS, lo estamos tratando, entonces ya tenemos que ver si es primaria o secundaria. Si es primaria, 50% de los pacientes lo van a tener y no tienen ninguna enfermedad de base, pero si es secundaria, entonces ya debemos pensar, mi paciente tiene un lupus, mi paciente tiene un linfoma, una neoplasia de células B, tiene una inmunodeficiencia primaria que es específicamente, pues más que todo en pacientes pediátricos, pues una infección ya sea por un síndrome retroviral agudo o por infecciones crónicas como la hepatitis B. Y aquí nos hablan pues de los distintos paraclínicos que podemos tomar. Siempre pues tener en cuenta esos pacientes que se presenten con síntomas B y un síntomas B y una anemia hemolítica autoinmune, pues pensar que no tenga un linfoma y pues realizar el enfoque del mismo. Y pues aquí podemos ver los distintos exámenes que nos van a ayudar a determinar si mi paciente tiene una anemia hemolítica autoinmune o no. Aquí podemos ver el anticuerpo de Donald Lancer, que ya como mencionamos, pues no lo vamos a tocar en esta reunión, ya que la paroxística fría es una enfermedad más que todo de niños, pero pues como para recordar, es la que sirve en el diagnóstico y es una hemolicina bifásica que fija los eritrocitos de 0 a 4 grados y hace hemólisis a 37. Es una hemolicina bifásica, tanto fría como caliente, que es la que ayuda, es un anticuerpo IgG y es la que ayuda a hacer el diagnóstico en estos pacientes. Pues los niveles de AMS3, específicamente los pacientes que sospechen una PTT, si ya tenemos la sospecha, tenemos el plasmic o el French que nos está diciendo que el paciente tiene un valor predictivo previo a la toma, pues nos va a ayudar y ahí ya podemos ver los distintos exámenes. Ya hablando en cuanto a la enfermedad mediada por anticuerpos fríos, ¿por qué se llama frío? Porque son anticuerpos que reaccionan pobremente a 37, pero su mayor unión se va a dar a 4 grados centígrados. Y va a ser fuertemente positivo para C3D y va a estar asociado con títulos mayores a 64 de aglutininas frías. Cuando hablamos de enfermedad mediada por aglutininas frías, hablamos de que el paciente no tiene una enfermedad de base o que el paciente no tiene una enfermedad secundaria. Si el paciente la tiene, hablamos del síndrome de aglutininas frías y que en estos pacientes pues se debe tener muy en cuenta. Aquí se pueden ver los distintos anticuerpos con los cuales se da la unión antígeno-anticuerpo y por ende la hemólisis y siempre tener en cuenta en las zonas sacrales, nariz, oreja, en los pulpeos digitales, evaluar muy bien a esos pacientes. No todo paciente que se presente con acrocianosis o con Raynaud o que se presente con eritema en el hélix o en la nariz nos habla de anticuerpos fríos, pero sí nos habla de que es un diagnóstico diferencial que debemos tener en cuenta. Aquí se alcanza a ver como si fuera una pila de monedas o el Rulox que se ve en las paraproteinemias. Sin embargo, aquí verdaderamente no están apiladas en moneda como se describe verdaderamente, sino que están aglutinadas. ¿Por qué? Porque tienen aglutininas frías, que son los que van a hacer el clumping de los eritrocitos y no se alcanza a ver específicamente el patrón en pila de monedas. ¿Qué se debe tener en cuenta? Que estos anticuerpos son IgM, clonales autorreactivos, y que si usted es un paciente con anticuerpos fríos le mide una electroforesis de proteínas, le va a encontrar incluso un pico monoclonal kappa, IgM kappa, perdón. Y en estos pacientes se debe tener en cuenta la medición de que si se le encuentra un pico monoclonal IgM kappa, la citometría para el MID88, ya que el diagnóstico diferencial del pico monoclonal IgM son los síndromes de hiperviscosidad, tal como lo hablamos ayer, y el MID88, que es el que nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, aquí tenemos un paciente que tiene C3D positivo con IgM,
positivo, la IgG puede o no estar positiva. Entonces lo que tenemos que hacer es medir títulos de anticuerpos de aglutininas frías. ¿Son mayores a 64? No, pero el paciente tiene C3D e IgM, es una mixta, es IgG y es frío, pero si el paciente tiene mayor a 64, C3D, IgM, entonces ya uno dice, el paciente tiene o enfermedad por aglutininas frías o síndrome de aglutininas frías. ¿Qué tenemos que determinar? ¿Tiene una enfermedad de base? No. Si no la tiene, enfermedad de aglutininas frías. Si la tiene, es el síndrome de aglutininas frías. Importante, tal como vimos en la presentación, en la gráfica que expuso Hugo, los pacientes que se presentan con C3D, que son eritrocitos que van a salvarse al sistema reticular endotelial, son pacientes que se van a presentar con hemólisis intravascular. Entonces uno diría, si estos pacientes hacen hemólisis intravascular, ¿por qué no hacen hemoglobinuria y hemoglobinemia? Sí la hacen, pero la hacen específicamente cuando tienen un flare de su enfermedad, es decir, un paciente que tiene el diagnóstico que le da alguna infección secundaria A o alguna enfermedad. Cuando hacen una exacerbación secundaria a algo, los pacientes pueden presentarse con hemoglobinemia y hemoglobinuria. El tratamiento, si es primaria, o sea, si es una enfermedad, no tiene enfermedad de base, nos hablan de si el paciente está sintomático, espere y vea a su paciente. El 50% de los pacientes se mejoran de esa manera el wait and see. Si el paciente está sintomático, entonces nos hablan, transfúndalo para lograr llegar a metas. No hay ninguna dificultad en las transfusiones con estos pacientes. Lo que se tiene que garantizar es que, uno, evitar tanto en los pacientes asintomáticos que usted vaya a hacer el wait, que no se expongan a frío, y cuando los vaya a transfundir, que la hemoglobina, que la unidad de glóbulos rojos no se caliente, no se enfríe, para que no se dé la unión antígeno-anticuerpo y los pacientes no lleguen con los eritrocitos ya clumping, y pues determinar los síntomas circulatorios. Si es una situación de emergencia, se puede plantear incluso plasmaféresis o eculizumab, el inhibidor de la fracción C5A del complemento, o incluso el rituximab más bendamustine, pero pues de nuevo estos ya son pacientes refractarios que han pasado, digamos, por las primeras líneas. ¿Qué pasa? Hace en febrero, hace 7 meses, se publicó en Blood un estudio que se llamaba Cadenza, que es un estudio que lo que hacía era que comparaba el sutimlimab con el placebo para los pacientes que no han tenido transfusiones en los últimos 12 meses. Sí, esto les ayuda a tener niveles de hemoglobina estable y a tener, evitar necesidad de transfusión. ¿Qué es lo bueno? Que este es un inhibidor de la subunidad C1 del complemento, actúa de manera, pues no inmediata, pero a los 2-3 días ya el paciente se le está viendo el resultado y nos va a ayudar como un puente de los anti-CD20. Un puente, contra cuando se utiliza rituximab o algún otro medicamento de estos, porque estos tienden a demorarse más en actuar, incluso 2 a 3 semanas. Y se ha planteado su utilidad más que todo en los pacientes con síndrome de anticuerpos fríos que vayan a ser llevados a cirugía cardiovascular y pues vayan a estar en un entorno frío para evitar pues que tengan precisamente una exacerbación. Tener en cuenta aquí las enfermedades secundarias asociadas a la macro de Waldenstrom, el MID88, el Mycoplasma pneumoniae y la mononucleosis infecciosa, sea por Epstein-Barr, VIH. Entonces, ya para terminar esta parte, uno, tener en cuenta que la mixta, ya como mencionamos previamente, IgG caliente, IgM frío, aglutininas menores a 1,64, el paciente lo vamos a tratar igual que una caliente, no se cambia el manejo en estos pacientes. Y se me olvidó decirles, la esplenectomía en la fría no tiene utilidad porque hasta el 80% de la hemólisis que se da en la anemia hemolítica mediada por anticuerpos fríos se da en el hígado, y se ha encontrado a lo largo de los estudios que el hígado pues es importante para muchas cosas. Entonces pues no se va a hacer una hepatectomía a un paciente que esté anémico, pues porque es mayor el daño que se le va a hacer. Aquí ya lo que ya les mencioné en cuanto a la transfusión, tener en cuenta únicamente los pacientes hacer compatibilidad AB o RH y K1, y si no se le puede hacer, planteaban también hacer un test de compatibilidad in vivo, al paciente hacerle una infusión de 20 cc de sangre, esperar 20 minutos
Si el paciente no hace una reacción transfusional temprana, fiebre, que se descompense hemodinámicamente, pues tener en cuenta que el paciente probablemente sea reactivo y pues obviamente no esperemos que el paciente contrale un taco con 20 cc y menos a los 20 minutos porque se da por infusiones rápidas y hasta las siguientes 6 horas. Entonces pues tenerlo muy en cuenta en estos pacientes. Pues aquí podemos ver el enfoque de una reacción transfusional aguda, pues que no hace parte de esta revisión. Y dale, Hugo. Listo, entonces ya las complicaciones propias pues de la anemia, vamos a ver que se relacionan principalmente pues con el mismo cuadro clínico que genera. Entonces vamos a ver que una de las principales complicaciones es la anemia y como dijo Nicolás, pues estas anemias suelen ser muy severas y pueden llegar a niveles que pongan en riesgo la vida del paciente. Por lo tanto, pues el protocolo de transfusión pues lo debemos tener claro para hacerlo de manera eficiente. Además, la misma anemia pues nos puede generar dos complicaciones que pueden llegar a ser pues mortales, como es el ACV y el infarto agudo de miocardio, que se va a dar principalmente en los pacientes que tienen un alto riesgo cardiovascular. Estos eventos se pueden presentar pues por los eventos isquémicos, por la mala perfusión que se da por la anemia propiamente dicha. Dale, Nico. Ya las complicaciones cutáneas pues van a ser, como dijo Nicolás, principalmente anticuerpos fríos, que va a manifestarse como ulceraciones cutáneas o necrosis. Entonces, los hallazgos clínicos que vamos a encontrar principalmente es la crocianosis, que puede evolucionar a una necrosis, y el síndrome de Raynaud, que pues va a generar pues todo su fisiopatología de vasoconstricción periférica. Esto se ha exacerbado en los ambientes fríos, y pues en las personas que viven en lugares fríos van a tener mayor riesgo de tener esta complicación y aumentar pues la hemólisis. Como se aumenta la hemólisis, muchas veces en estos ambientes fríos se dan profilaxis de hierro y de ácido fólico para que no haya disturbios hematopoyéticos en un futuro. También tenemos trombosis venosa profunda. Vamos a ver que esta trombosis se va a desarrollar principalmente por 5 características que van a terminar generando la activación, pues la triada de Virchow, que va a producir la trombosis venosa, que puede terminar en un TEP principalmente. Entonces vamos a ver que la hemoglobina plasmática libre va a hacer nos va a generar un daño endotelial. El agotamiento del óxido nítrico nos va a generar una estasis del flujo venoso. Los autoanticuerpos antifosfolípidos nos van a favorecer el estado de hipercoagulabilidad, igual que la cascada inflamatoria, y pues la activación endotelial pues genera daño endotelial. Sin embargo, pues como vemos, hay un gran componente coagulante en este caso, pero los anticoagulantes no son de rutina debido a que generalmente muchos pacientes se pueden presentar con una trombocitopenia autoinmune debido pues al síndrome de Evans, lo que generaría pues un mayor problema anticoagular a estos pacientes. Además que debemos tener en cuenta las comorbilidades de nuestros pacientes y ver si se requiere una anticoagulación. Y si ya cursó con un evento tromboembólico debido pues a la anemia, se puede dar una anticoagulación por 3 meses, pero el médico va a ser el que va a definir si continúa o no esta anticoagulación por más de 3 meses, que generalmente no se continúa. Luego vamos a tener la enfermedad renal aguda, que pues se va a dar principalmente por esta hemólisis que se descontrolada, generando pues una obstrucción a nivel tubular, principalmente por los precipitados de hemoglobina, la vasoconstricción intrarrenal por la disminución del óxido nítrico y la citotoxicidad en el epitelio tubular proximal, principalmente pues por la hemoglobina y todos los desechos celulares. Cuando encontramos a un paciente con enfermedad renal aguda, es necesario pues hacer o sospechar el síndrome de Evans y buscar una trombocitopenia autoinmune para confirmarlo.
En algunos casos podemos encontrar enfermedad renal crónica, pero esto se da principalmente en pacientes que tienen crisis por mucho tiempo o tienen crisis repetidas a lo largo de su vida. Esta enfermedad renal crónica se da principalmente por los depósitos de hemosiderina y pues para diagnosticarse se va a requerir biopsia y en la biopsia nos puede salir una anemia hemolítica microangiopática, lo cual puede confundir el diagnóstico propiamente dicho de la enfermedad renal crónica. Bueno, y ya para terminar, es importante que si nosotros tenemos en cuenta que estos pacientes, pues ya todos nos sabemos los efectos adversos asociados a los glucocorticoides y el consumo crónico de los mismos, pero pues como hemos visto en los últimos años con el advenimiento de los anticuerpos monoclonales y los fármacos ahorradores de esteroides, los DMARDs, pues se debe también tener muy en cuenta estos pacientes que consuman estos medicamentos, que se lleguen a presentar unas el servicio de urgencias con algún síntoma o signo referido pues por ellos. Entonces pues se debe tener en cuenta los pacientes que se les está dando inmunoglobulina intravenosa. Los pacientes pueden hacer como un tipo de enfermedad del suero, por decir así. Es específicamente una reacción de hipersensibilidad asociado con, pues, hay un aumento del riesgo de trombosis, hacen astenia y pueden presentarse tanto con inyección en el sitio y con prurito. El rituximab, importante tener en cuenta que todos los pacientes que se les vaya a dar rituximab se tienen que hacer pruebas antes de que no sean portadores o bueno, que tengan infección latente por tuberculosis, que no tengan hepatitis C, que no tengan hepatitis B, porque en caso hipotético que la lleguen a tener, pues nos van a hacer un síndrome no de reconstitución inmune, pero pues sí las enfermedades se van a volver a reactivar. La ciclofosfamida, pues tener en cuenta que es cardiotóxica y tiene la capacidad de suprimir más la médula ósea. Tener en cuenta además de eso que en el 2014 que ganaron el premio estos científicos con los inhibidores del PD1 y el CTLA4, estos pacientes pueden presentarse con hipofisitis, entonces pueden hacer diabetes insípida de la nada y nadie sabe por qué, entonces siempre tener muy en cuenta el pilar que siempre nos han enseñado los profesores de la historia clínica y la anamnesis de qué medicamento está tomando. Obviamente pues esta tabla no se lo aprende nadie, pero pues siempre uno puede tener la ayudita en el bolsillo para tenerlo siempre presente. Y ya para terminar, pues tenemos unas conclusiones que nos gustaría que lleven a casa. Uno, la anemia hemolítica autoinmune es un grupo heterogéneo y se debe individualizar el enfoque para encontrar el subtipo de la misma y el tratamiento adecuado. Ya sabemos, la caliente, corticoides y ahorradores de corticoides, la fría, tratar la enfermedad de base y si está en agudo, ahí podríamos plantear inmunoterapia. Hasta el 50% de los pacientes que se presentan con anemia hemolítica autoinmune mediada por anticuerpos calientes cursan con una enfermedad secundaria y siempre tener en cuenta y mucho cuidado cuando uno manda un CUMS, porque si uno tiene la sospecha y el paciente tiene la clínica y le sale positivo, pues no pasa nada, pero si uno se lo manda por mandárselo y le sale positivo, pues se embala. Y pues el síndrome de anticuerpos fríos se presenta de forma más indolente, los pacientes son un poco más crónicos. Y si se llegan a presentar al servicio de urgencias por una exacerbación, es más que todo pues porque tienen una enfermedad secundaria que los está llevando, sea una infección, sea pues alguna enfermedad. Y recordar que la inmunoterapia se ha ido posicionando como el pilar fundamental del tratamiento y siempre pues tenerlo muy en cuenta en estos pacientes. Ya eso sería todo. No sé si haya alguien que tenga dudas o preguntas para hacernos. Esperamos que les hayan gustado y que hayan aprendido. Nicolás y Hugo, pues personalmente me parece que fue una charla bastante interesante, bastante completa. Es un tema que se presenta, como ustedes lo mencionaron a lo largo de la presentación, en algunas patologías autoinmunes, pues la que más podemos decir pues es la del lupus, y que digamos nosotros podemos considerar que esto es muy raro, que no pasa y que nunca nos vamos a enfrentar a algo como esto,
Sin embargo, pues probablemente sí. Quiero felicitarlos a Nicolás por su última charla antes de internado y a Hugo por su participación activa en el semillero. Les agradecemos muchísimo su participación. Mi aporte para esta charla es que, como ustedes estaban explicando en la fisiopatología, nosotros tenemos 3 anticuerpos que nosotros, digamos que nos pueden generar anemia hemolítica autoinmune. Entonces mencionaron la de anticuerpos calientes, fríos, y Nicolás por ahí mencionó un poquito la de Donat-Landsteiner, que si bien una patología que sí, puede que sí sea más en pediátricos, nos ayuda en diagnósticos diferenciales. Entender la fisiopatología de las 3 nos ayuda también a entender un poco la clínica, principalmente tanto de las calientes como de las frías. Entonces nosotros podemos decir en términos generales que las calientes siempre se van a presentar, bueno, no siempre, pero digamos que se puede presentar con una esplenomegalia, mientras que la fría no, y eso digamos que es resultado de la fisiopatología que ustedes nos explicaron, que fue que en la de anticuerpos calientes nosotros vamos a tener una hemólisis extravascular mediada por el sistema retículo endotelial en el vaso principalmente. Y que los de anticuerpos fríos, si bien nosotros podemos tener tanto hemólisis extravascular como hemólisis intravascular, pues va a predominar, si predomina la extravascular, va a ser como dijo Nicolás, en el hígado. Entonces nosotros no, digamos, si hacemos una esplenectomía, no va a ser un tratamiento pues indicado si tiene anticuerpos fríos. Entonces, una herramienta básica que nosotros tenemos a disposición es el hemograma. Entonces, si nosotros a veces no entendemos lo del CUMS y tenemos un frotis de sangre periférica y un hemograma, ¿cómo podemos llegar a reconocer estas dos? Entonces, en el frotis de sangre periférica, como lo mencionó también Nicolás, ustedes ven en la de aglutinas frías como esos cúmulos de eritrocitos acumulados, como aglutinados. Por ahí hay una foto. Eso sería en el frotis de sangre periférica. En un hemograma nosotros podríamos encontrar un volumen corpuscular medio aumentado, pero es falsamente aumentado, digamos, por esa aglutinación, mientras que en nuestro hemograma, por ejemplo, de anticuerpos calientes, nosotros podemos tener una anemia normocítica normocrómica, también falsamente expresada porque en el frotis nosotros podemos encontrar, digamos que, eritrocitos como en forma de microcitos. Entonces se puede generar una anemia hipercrómica, pues porque están chiquitos y redonditos. Y que nosotros debemos hacer un diagnóstico diferencial con una esferocitosis hereditaria si nosotros encontráramos esa esferocitosis por anticuerpos calientes, que uno diría, bueno, ¿y por qué yo encuentro esferocitosis en un frotis de sangre periférica por anticuerpos calientes? Por la fisiopatología, que como hay una fagocitosis de los macrófagos del sistema retículo endotelial, algunos quedan con esa morfología redonda digamos, por la membrana. Entonces, esos son mis aportes, me pareció excelente, los felicito y muchas gracias. Yo quería continuar de pronto un poquito lo que nos dice pues Ricaurte. Pues también importante que cuando se trata de esferocitosis hereditaria, el CUMS pues va a ser negativo porque pues básicamente aquí lo que tenemos es un problema a nivel de las proteínas como la espectrina. También importante y pues Nicolás y Hugo lo resaltaron mucho en la charla, pues la parte de pues, diferenciar a través del mismo extendido de sangre periférica, pues también con otras anemias hemolíticas que no son autoinmunes, pues mencionaron la anemia hemolítica microangiopática, pues que nos va a servir muchísimo siempre entender que esquistocitos es en ese grupo y esferocitos es en este grupo de anemia hemolítica autoinmune. Y ya pues si vemos los esquistocitos, ahí sí nos metemos en la parte de lo que sería pensar en un síndrome hemolítico urémico, en una CID o pensar también en una púrpura pues trombocitopénica trombótica. También en el extendido pues podemos, pues ya Nicolás enfatizó mucho en eso,
descartar otras causas hereditarias como el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa cuando hallamos pues en ese extendido pues los cuerpos de Heinz. Entonces fue muy claro, pues la verdad, los felicito a ambos, fue muy clara toda la charla, el manejo que explicaron es súper completo y pues la verdad, pues para el